Bien, le doy la bienvenida al módulo 3. Vamos a empezar a ver los contenidos de este módulo. Primero se agradece por estar, con la diferencia horaria que tienen, que tenemos 4 horas de diferencia y Osa que es un poquito más temprano, ¿no? Pero se agradece a Ana Sofía por tema de la diferencia horaria y Roberto, que 2 horas. era 2 horas menos, son ahí. Las 4:11. 16, 11, perfecto. Vamos a compartir pantalla. No nos vamos a encontrar con muchas sorpresas dentro de esta unidad 3, sino se van a afirmar muchos conceptos que se vienen hablando desde la unidad 1 y del módulo 1 y módulo 2. Y ahora vamos a descubrir, se van a afirmar conceptos, siempre es bueno ver los videos que están acá, que se presentan en este módulo, y en cada módulo para prestar atención en cositas que muchas veces no le damos importancia y después aparecen las preguntas en el parcial. Vamos a ver un poquitito este video. No, me parece no puse, voy a dejar de compartir porque no habilité sonido. Vamos a compartir de nuevo para poder escuchar el sonido. Y ahora sí, me dicen si se escucha el sonido, por favor. ¿Se escucha el sonido? Sí, escucho. Perfecto. Sí, profe. En el proceso de desarrollo organizacional, se establecen estructuras fundamentales que guían la coordinación y división del trabajo. La organización funcional, por producto, territorial y orientada al cliente son algunas de las alternativas. Otras empresas prefieren la organización matricial o combinan varios tipos para adaptarse mejor. Sin embargo, estas estructuras deben ajustarse a los cambios constantes del entorno. Estrategias, objetivos y nuevas circunstancias demandan una adaptación continua. La división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación son aspectos fundamentales para construir una organización efectiva y ágil en un mundo empresarial dinámico. Fíjense que ahí no encontramos nada nuevo, que es un poco afirmando y va a ampliar lo que vimos en el módulo 1 y módulo 2. ¿Está claro? Así que veremos con lo que sigue. Va a ir afirmando conceptos, definiendo diferentes elementos nuevos. Vamos a empezar un poquitito sobre este video, a ver qué nos dice sobre una estructura organizacional y vamos a escucharlo. Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Estructuras Organizacionales. El capítulo de hoy analizaremos la importancia de la estructura organizacional en el ámbito laboral. Las empresas requieren de una estructura para crecer y ser rentables. El diseño de una estructura organizacional ayuda a la alta gerencia a identificar el talento que necesita ser añadido a la empresa. La creación de la estructura asegura que haya suficientes recursos humanos dentro de la empresa para lograr las metas establecidas en el plan anual de la compañía. También es importante que las responsabilidades estén claramente definidas. Cada persona tiene una descripción de las funciones de su trabajo, y cada trabajo ocupa su propia posición en el organigrama de la empresa. La comunicación. El flujo de información es esencial para el éxito de una organización. Esta variable que aparecen de comunicación, de parte de estructura, ténganla en cuenta porque seguramente aparecen preguntitas. La estructura de la organización debe estar diseñada para asegurar que los individuos y departamentos que necesitan coordinar sus esfuerzos tengan líneas de comunicación que estén integradas en la estructura. El reporte de relaciones. Los informes de las relaciones deben ser claras para que todos los miembros de la organización comprendan cuáles son sus responsabilidades y sepan a quién deben rendir cuentas.
Estas relaciones claras hacen que sea más fácil para los gerentes supervisar los niveles de organización inferiores. Cada uno de los empleados se benefician sabiendo a quién pueden acudir en busca de orientación o ayuda. El crecimiento y expansión. Las empresas que crecen rápidamente son las que hacen el mejor uso de sus recursos, incluyendo la gestión del talento. Una estructura organizacional garantiza que la empresa cuente con las personas adecuadas en los puestos adecuados. La estructura puede sugerir puntos débiles o deficiencias en el equipo directivo de la compañía actual. A medida que la empresa crece, la estructura de la organización debe evolucionar con ella. Terminación de las tareas. Una estructura organizacional bien diseñada facilita la realización de los proyectos. Los gerentes de proyecto pueden identificar mejor los recursos humanos disponibles para ellos y el alcance de la responsabilidad de cada departamento, y las capacidades de cada miembro del equipo, son claras. El ajuste a las necesidades de la compañía. Las compañías en diferentes industrias requieren diferentes combinaciones de talento, y un énfasis relativamente mayor en ciertas tareas de mantenimiento. Una compañía de software suele tener un gran equipo de desarrollo. La estructuración de las relaciones de subordinación dentro del equipo de desarrollo para la creatividad y la productividad del sistema, y los plazos se cumplen, es vital para el éxito de este tipo de empresa. Lo que puede salir mal. Las organizaciones mal estructuradas encuentran que los plazos críticos no se cumplen porque no hay suficientes recursos humanos en cada departamento para llevar a cabo todas las partes de una tarea determinada, o porque no estaba claro de quién era la responsabilidad final del proyecto. Si las personas no están seguras de a quién reportan, pueden encontrarse con que se les asignan tareas en conflicto entre dos o más gerentes por encima de ellos. Aquí termina el cuarto episodio de las estructuras organizacionales. Gracias por ver el video. Nos vemos. Entonces, acá no tenemos, vuelve a afirmar el concepto que teníamos, pero ténganlo en cuenta, porque alguna preguntita puede aparecer. Y nos vamos a empezar a encontrar con los autores conocidos, Stoner, Torres Hernández, Hampton, y vamos a ver lo que nos dice. Stoner, estos tres personajes, Stoner, Freeman y Hilbert, dice que la estructura organizacional es un marco que preparan los gerentes para dividir y coordinar las actividades a los miembros de su organización. Así que no descubrimos nada nuevo acá. Vuelve a afirmar conceptos que ya hemos visto en el módulo 1 y en el módulo 2. A su vez nos dicen cómo las estrategias y circunstancias del entorno son diferentes para cada empresa. No descubrimos nada nuevo. Y acá Hampton nos dicen que tenemos diferentes estructuras. La funcional, que para dar mejores resultados en una situación donde se desea la ejecución estable de tareas o trabajos rutinarios, después hablar de trabajos rutinarios. Organización por producto, divide las unidades en base a producto, proyectos, programas. Esto, recién tuvimos con alguien de turismo y ahí tenemos los productos. Decían que teníamos los diferentes tipos de turismo nacional, turismo internacional, con los diferentes productos que tiene cada zona. Organización estructural basada en criterios geográficos debido a las unidades con base en el territorio, cuando la estrategia y circunstancias indican que el éxito depende particularmente a las condiciones locales. Esto se da muchas veces de acuerdo a la zona donde se ubica la empresa, de acuerdo a esas condiciones locales. Organización orientada al cliente, de acuerdo al tipo de cliente, mayorista, minorista, esto se da mucho. La matricial, donde la ventaja de tener, ¿qué dice? Tiene como ventaja aprovechar aspectos positivos de las estructuras funcionales y por producto, y evitar así sus debilidades, sean organizaciones industriales, profesionales, la organización matricial, que es muy conocida. Un sistema de mando que incluye mecanismos de apoyo, un patrón de cultura, comportamiento organizacional y la mejor utilización de recursos. Después habla un ejemplo de matricial, como lo agrupa. Y estructuras múltiples para combinar diferentes tipos de estructuras. Puedo, por ejemplo, combinar en una zona geográfica XX, puedo poner producto 1, producto 2. Eso también lo puedo hacer, estructura múltiple, empezar a combinar. Entonces, esto también se da en muchas empresas, cuando armo un organigrama. Así que esto por acá tenemos. Después, ¿qué nos dice Hampton?
de acuerdo a esas estructuras. Dice, plantea dividir el trabajo en responsabilidades departamentales básicas, que puede contribuir a una buena administración de varias formas. Esa estructura departamental. ¿A qué ayuda? A definir la responsabilidad y la autoridad al especificar qué grupo hace determinado trabajo y una cadena de mando, así que no descubrimos nada nuevo. A los distintos niveles de jerarquía, facilita la comunicación y el control para agrupar a los empleados que tienen diferentes obligaciones, puede aumentar la probabilidad de que se tomen decisiones en el sitio donde se encuentran la información y la competencia, permite dar diferente importancia a las tareas y asignarlas un rango, también al situar en diferentes niveles de jerarquía. Y también puede poner de relieve algunas actividades especiales. Así que no tenemos ningún tipo de sorpresa con Hampton. Ya me va a aparecer Torres Hernández después con algunos pensamientos y aportar. Acá aparece Torres Hernández que nos hace los principios del fallo, de la teoría del fallo, donde está la división de trabajo, la autoridad, la unidad de mando, la convergencia de esfuerzo, la estabilidad personal, la remuneración adecuada. Así que acá empieza a aparecer Torres Hernández. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir un gerente cuando se crea una empresa nueva? Por acá no tenemos que tener algún paso. Acá está. Esto no estaba olvidando. ¿Cuáles son los pasos? Primero, cuando se crea una empresa nueva, la división del trabajo, dice, se carga la carga de trabajo en tarea que puede ejecutarse en forma cómoda por las personas. La división de trabajo. La segunda etapa, ¿cuál es? La departamentalización, combinar tareas y agrupar a los empleados en forma lógica y eficiente. Lo tercero es establecer la jerarquía, quién depende de quién. Y el cuarto paso es la coordinación, establecer los mecanismos para integrar las diferentes actividades de los departamentos en todo un conjunto, en forma congruente para vigilar la eficacia de la integración. En la coordinación, son los 4 pasos. Y acá hay una preguntita relacionada con eso. Para crear una nueva organización, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos jerarquía, tenemos la división del trabajo, la departamentalización y la coordinación. Menos inversión no es. Y vamos a ver si es cierto, y es cierto. ¿Estamos hasta acá con estos conceptos? ¿Descubrimos algo nuevo? Bien, vamos a ver la estructura organizacional de esto. Presten atención porque hay preguntitas. La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles. Definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama
debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión, y para una correcta planificación es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Esa es la organización en línea, tenerlo en cuenta. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. Ahí tiene un ejemplo de matricial, como la agrupa por proyecto. El resultado: equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente. La agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. Así que tiene diferentes tipos de estructuras que ya había hablado en otros módulos, pero acá vuelve a resaltarlo. Y acá dice, empezamos también, sigue hablando de los tres personajes, Turner, Freeman y Hilmer. Dice que al hablar de división de trabajo también se refieren a la especialización. Y acá empieza el tema de la especialización. Lo explican tomando ejemplo, bueno, una película donde se requiere talento de cierta persona tras escena, los cuales tienen muchas tareas para realizar, y también una construcción de edificios, donde tienen muchos trabajadores con especialidades. Así que acá no tenemos mucho descubrimiento. Vuelve a afirmar conceptos y ampliar algunos conceptos anteriores. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está claro hasta acá? ¿Que no hay grandes novedades? Ana Sofía, Roberto, ¿está claro? Sí. Por mí, todo bien. Sí, todo bien. Acá empieza a hablar un poquito sobre las relaciones, sobre el poder. Dice, Torres Hernández categoriza que las condiciones están muy complejas. Creo que acá habla del tema de la parte global, la globalización, empieza a hablar.
Bien, dice, cada categorización es única de acuerdo a al tamaño de la complejidad de relaciones de poder, pues después habla de un poquito de poder. Dice, de allí los lineamientos de diseño de la estructura organizacional debe contemplar situaciones de contingencia y proponer acciones administrativas. Habla de la teoría, un poquitito. Dice que aparecen diferentes teorías relacionadas con esta estructura organizacional, con este entorno, que habla de la teoría la nueva teoría del cambio, la teoría del conocimiento, de la virtualización, en algún momento hablar de empresas virtuales, la teoría de la economía global y la teoría del comercio electrónico. Después dice estos que aparecen también, que aparecen en otros módulos, Helsen, Marshall y Blackman, dice, de acuerdo en la fundación de Peter Drucker, dice que la estructura que es reconfigurable como compañera de la estrategia de cambiante. Se puede reconfigurar cualquier estructura. Las funciones sirven de referencia para las capacidades de la empresa y evaluar a posibles socios a medida que los equipos de pequeñas unidades se hacen cargo. De las decisiones, el papel de las funciones es construir capacidades a largo plazo, lo cual requiere tiempo y fondos para la capacitación y generar nuevas relaciones. Sigue hablando sobre la estructura. Las relaciones de poder, acá empieza a hablar un poquitito. Hampton dice, la autoridad, influencia y el poder son conceptos básicos a entender cómo los gerentes perciben, dirigen y coordinan las actividades de los individuos y los departamentos de las organizaciones. Esto que no le damos muchas veces importancia, hay que tenerlo en cuenta, por lo que dice Hampton. Autoridad, influencia y poder. Después tenemos de nuevo la cadena de mando, que no descubrimos nada nuevo, un organigrama, así que eso vuelve a afirmar. Acá habla Stoner, Freeman y Hember, dice para analizar, dice actividades para mejorar la efectividad se forman equipos, así que habla de la formación de equipos, mediante un diagnóstico de obstáculos, desarrollan un sentimiento de unión entre los miembros. Y también puede ser que hace alusión entre equipos o grupos de trabajo, formado por el gerente, sus empleados, familiar o un grupo para resolver un problema específico. Habla de la formación de equipo de un grupo de trabajo. Así que Hampton acá plantea no hay grandes descubrimientos, cada nivel de la estructura de más bajo hasta más alto, responsable, habla un poquito de la estructura formal. Torres Hernández dice que división del trabajo, que se refiere a que la división del trabajo, el poder y la responsabilidad de la comunicación no son producto del azar, sino que son deliberadamente planteadas para conseguir los fines propuestos. El control, un poquitito, el control que tiene 5 pasos, ¿cuál es este proceso de control? Y acá hay que tenerlos en cuenta. De esto hay preguntitas. Establecer normas de desempeños, medir el desempeño, todo control tiene que ser medido. Si no puedo medir, no puedo hacer mejoras. Por eso es fundamental. Establezco las normas, mido el desempeño, proporcionar retroalimentación en base a esos resultados, comparar resultados con las normas, con los estándares, por algo tengo esas normas, y tomar medidas correctivas. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta siempre dentro de un control. Y de esto hay preguntitas, así que este proceso ténganlo en cuenta. Así que acá no tenemos ningún tipo de sorpresa con los procesos administrativos, con el control. Los gerentes han tratado de dividir las tareas responsables de la administración para cumplir con ellas, sin sentirse abrumados según lo que plantea Hampton, para lograr el control. Acá habla un poquito de la producción y control de inventario, son determinados que son actividades que determinan qué bienes y servicios, en qué cantidades y cuánto producir. Así que no descubrimos nada nuevo. Y habla un poquito de algunas cositas. Determinar el trabajar justo a tiempo en el tema de producción, que eso lo venía hablando en otro módulo, decía el shooting time como uno de los elementos. Así que no descubrimos nada, ningún concepto nuevo.
Las estructuras organizacionales, según Torres Hernández, están influenciadas, y acá aparece un concepto nuevo, la cultura organizacional, que se inicia desde la formación de la misma, de tal suerte que los conocimientos, ideas, valores, las experiencias y costumbres de sus fundadores constituyen el basamiento cultural. Así que acá esto es bueno tenerlo en cuenta por hablar de la cultura organizacional, según Torres Hernández. También influye el entorno de la organización y cuáles, como factores políticos, legales, con las barreras comerciales, factores socioculturales y de gran incidencia en las organizaciones multinacionales o globalizadas. Esto sí es bueno tenerlo en cuenta, por lo aporta Torres Hernández. Entendiendo que la organización debe desarrollarse y se ha trazado un camino, avanzar se encuentra con regulaciones también a las regulaciones gubernamentales, ambientales, que inciden en la velocidad de la organización y que con frecuencia conllevan a cambios. Así que esto sí es bueno tenerlo en cuenta. Y hay un video que es bueno verlo. Acá va a empezar a hablar un poquito sobre planeamiento estratégico, táctico y operativo. Y hay un video de 17 minutos que es este. Pregunto, ¿lo quieren escuchar? Con el otro grupo lo escuché. Se animan a escucharlo porque hay muchos de los conceptos que están después, a partir de esto que se desarrolla, que está explicado en este video. ¿Se animan a escucharlo estos 17 minutos? Ana Sofía, Roberto. Por mí no hay problema. Excelente, lo escuchamos entonces. Es largo, pero vale la pena y ténganlo muy presente este video porque hay preguntitas y le vas a clarificar mucho lo que sigue. Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión vamos a continuar el tema del proceso administrativo y estaremos hablando acerca de la función administrativa planeación. Veremos algunos de sus apartes, su concepto, veremos sus principios, veremos sus características y los diferentes tipos de planes que hay de acuerdo a esta función. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. La planeación es importante en el proceso administrativo ya que es el primer elemento y está encargado de establecer las bases de la administración profesional en cualquier institución, es decir, en cualquier empresa, en cualquier organización. La planeación como tal se constituye en el fundamento del proceso administrativo porque ella determina todas sus actividades. Es decir, que la planeación como parte del proceso administrativo constituye un elemento complejo que está relacionado y que depende el desarrollo de las otras fases o de las otras funciones del proceso administrativo. Obviamente está relacionado con anticiparse al futuro, el cual muchas veces es incierto. Sin embargo, sienta las bases de toda la administración, de todo el proceso administrativo. Ahora, ¿qué es el proceso administrativo? Es la función administrativa que determina anticipadamente cuál es la misión, la visión y los objetivos y qué deben alcanzarse. Habíamos dicho que estaba relacionada con anticiparse al futuro, el cual, como decíamos, es incierto, hay cambios constantes y que lo que busca es optimizar la actuación de la empresa o de la organización para la resolución de problemas de forma activa y previsible. Por lo tanto, empieza por la determinación de los objetivos o estados futuros que esperamos que se hagan realidad y que para eso existen unos planes que nos permiten alcanzar ese estado. Por lo tanto, en su definición está que determina anticipadamente cuál es la misión, la visión y los objetivos que debe alcanzar la organización. Esto también nos dice que la planeación, al igual que los otros elementos del proceso administrativo, implica acciones y decisiones sobre escenarios prospectivos y futuros, donde puede haber riesgo y muchas veces incertidumbre. Por lo tanto, es importante que la planeación se encargue de diagnosticar
no solamente el futuro, sino el presente de la empresa, y con base en ellos es que proponemos el futuro, las estrategias, las tácticas, la parte operacional que permitan a la organización ser sostenible en el tiempo. Es decir, determinar un rumbo, el norte de la organización, hacia dónde es que va, así como las opciones o alternativas más adecuadas para llegar a lo que se ha establecido. La planeación responde a preguntas como por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? Es cuando tenemos el inicio del negocio, ¿cuál es el negocio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Son preguntas que son pertinentes al proceso de planeación. Ahora bien, la planeación también implica cuatro cosas importantes, que es la selección de misiones, es decir, a qué se va a dedicar la empresa, la selección de los objetivos, que son esas metas que quiere alcanzar, esa, esa, ese logro que quiere alcanzar la organización. Recordemos que pues, los objetivos es una expresión numérica de algo que queremos lograr y que también es una expresión fraccionada de la visión. La selección de acciones, qué es lo que vamos a hacer para lograr los objetivos. Y también tenemos la toma de decisiones, la cual es muy importante en el proceso de planeación, ya que va a determinar muchas veces el curso a seguir de la organización cuando se está planeando. Vamos a ver los principios de la planeación. El primer principio que... Estos principios tenganlo en cuenta, pues seguramente hay preguntas en el parcial. tenemos es el principio de la precisión. Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible. La precisión es el alma de la planeación. Esto provee a la planeación de un significado exacto y podríamos decir definitivo y que aprueba su contenido. Cualquier error en la planeación afecta a las otras funciones de la administración. Por lo tanto, la precisión es de suma importancia en cualquier fase de la planeación. Por este motivo, todos los planes en lo posible deben ser precisos. Mientras las metas se fijen con mayor precisión, pues habrá mayor probabilidad de lograrla. Como decíamos al principio, no debería realizarse un plan con afirmaciones vagas ni de forma genérica. Tenemos el siguiente principio, que es el principio de la unidad. Trabajar de manera unida y coordinada e integrada para lograr las metas propuestas. Este principio se refiere a que todos los individuos que tienen el mismo objetivo deben ser dirigidos hacia el logro de una meta común. En una organización debe haber solo un plan para cada función. Estos planes deben estar conectados e integrados, por lo que al final debe haber un solo plan principal. Gracias a este principio se puede lograr eficientemente un objetivo organizacional y por lo tanto pues habrá una mayor coordinación y los esfuerzos estarán dirigidos a lograr la meta de la mejor manera posible. Tenemos el principio de la flexibilidad. Es dejar un margen para los posibles cambios que se puedan dar tanto en los momentos buenos como en los malos. Se refiere a que un sistema debería ser capaz de adaptarse a los cambios en la compañía, pues basándose en sus necesidades operacionales y de las decisiones de la gerencia. De acuerdo con este principio, debe haber una flexibilidad en los planes. Esto es muy importante, ya que la flexibilidad permite a los planes que se adapten a las contingencias del mercado, a los cambios que depara el futuro. De esta manera, los planes deberían estar ajustados para que puedan adaptarse a los cambios que puedan desarrollarse después que estos hayan sido formulados. Sin embargo, sabemos que existe cierto grado de peligro o riesgo asociado con esta flexibilidad, ya que los encargados deben ser conscientes de que los cambios pueden influenciar decisiones tomadas previamente. Tenemos el principio de la factibilidad. La planeación debe estar basada en hechos y en experiencia, por lo tanto, debe ser realista por naturaleza. Cuando se planea es necesario basarse en datos reales, razonamientos precisos, exactos, y nunca en opiniones subjetivas o especulaciones
o cálculos arbitrarios. Este principio establece la necesidad de utilizar datos objetivos como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticos. En fin, la planeación será más confiable entre tanto pueda ser cuantificada, expresada en tiempo, dinero, cantidades y las especificaciones que necesite la planeación, ya sea en porcentajes, en unidades, en volumen, en dinero, etcétera. Bien, recordemos que la planeación forma parte de la fase mecánica del proceso administrativo junto con la organización. ¿Y por qué? Porque, como habíamos hablado en alguna ocasión, necesitan de la parte teórica principalmente para su aplicación y el desarrollo. Ahora, la planeación vemos que se da en los diferentes niveles de organización, sin embargo, se da en forma diferente o en proporciones diferentes. Si vemos esta gráfica, nos damos cuenta que la mayor parte de la planeación o el peso reposa sobre el alto nivel o sobre la alta gerencia, debido a que allá es donde se hacen los planes, las estrategias para el logro de los objetivos. Esto no quiere decir que la planeación no se dé en el resto de la organización, también se da en el nivel intermedio y en el nivel operativo. Veamos esto con mayor precisión. Por ejemplo, veamos a nivel de la empresa, a nivel institucional, qué tipo de planeación tenemos. La planeación estratégica. ¿Cuál es su contenido? Es un contenido genérico y sintético. En cuanto al tiempo, está orientado a largo plazo. Siempre la planeación estratégica está orientada a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es mantener en el tiempo a la organización rentable, competitiva, que esté viva en el mercado. Su amplitud macroorientado considera a la empresa en su totalidad como un sistema, es decir, aunque se planea en la parte institucional o el nivel alto o el nivel gerencial, tiene en cuenta a toda la organización de una forma lineal de arriba hacia abajo. El segundo nivel de la empresa es el nivel intermedio. ¿Qué tipo de planeación? La planeación táctica. ¿Cuál es su contenido? Pues es menos genérico y más detallado, es decir, ya estamos hablando lo que tiene que ver con la parte de departamentos o área. Desde el ordenamiento hay preguntitas, así que por favor a tenerlos en cuenta. Tiempo está orientado a mediano plazo. ¿Y cuál es su amplitud? Considera cada unidad de la empresa, es decir, departamento, a cada conjunto de recursos por separado. Es decir, se enfoca en lo que tiene que ver con los departamentos, lo que tiene que ver con las áreas, lo que tiene que ver con las unidades, ya sea funcionales o estratégicas de la organización. Es más enfocado a la parte táctica, la parte departamental. Y en el nivel operacional, a nivel de la empresa operación, pues su contenido es más detallado y analítico. Y en cuanto al tiempo, está orientado al corto plazo. En cuanto pues a la amplitud, es microorientado y considera cada tarea u operación. O sea, esta parte de planeación operacional está enfocada más en el día a día, en la parte operacional, en el quehacer diario de la empresa. Todo esto obviamente va amarrado. La táctica responde a la estratégica, la operacional a la táctica y esta a su vez, como dijimos, a la estratégica. Cada nivel de la organización tiene diferentes tipos de planeación, que son la estratégica, la táctica y la operacional. Ahora veamos lo que son los diferentes tipos de planes en la organización. ¿Qué son los planes? Los planes son el resultado del proceso de planeación y pueden definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro y las especificaciones necesarias para realizarlo. Es decir, los planes se dan obviamente en la función administrativa de la planeación. Son el resultado de ese proceso y son diseños que nos van a decir qué es lo que debemos de hacer en el futuro. Obviamente hay diferentes tipos de planes. Veamos cuáles son y cómo se clasifican. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo a los que están relacionados con la razón de ser, los que están relacionados con el alcance, los que están relacionados con los pasos y los que están relacionados con los métodos. Este tipo de planes ténganlo presente porque hay preguntas. En este sentido, los que están relacionados con la razón de ser tenemos los que son
lo de propósito que apunta a la función o a tarea básica. Los que están relacionados con el alcance son los objetivos y metas, pues que es el resultado deseado. Los que están relacionados con los pasos son las estrategias, cómo alcanzar esos objetivos. Y los que están relacionados con los métodos son los procedimientos, es decir, métodos de trabajo, flujogramas, etc. Continuamos con aquellos que están relacionados con el dinero, es decir, presupuesto, ingresos, gastos. Los que están relacionados con el tiempo, están los programas, los cronogramas, que tienen que ver con la relación del tiempo y de las actividades. Repito, los relacionados con el tiempo, que son los programas, y los cronogramas, por ejemplo, que tienen que ver con la relación versus tiempo con actividades. Los que están relacionados con la toma de decisiones, como son las políticas, que orientan el pensamiento de la organización. Y los que están relacionados con el comportamiento, que son las normas o reglamentos que afectan el modo de conducta de las personas que están en la empresa. Veamos a detalle cada uno de estos. Comencemos. Los planes que son de propósito o misión son los que identifican la función o tarea básica de una empresa, es decir, la misión, qué es lo que hacemos, para quién lo hacemos, por quién lo hacemos. Tenemos los objetivos y metas, son los fines que se persiguen con una actividad en específico, es decir, lo que queremos alcanzar. Recuerden que los objetivos es una expresión numérica de algo que queremos lograr y que depende fundamentalmente de la visión de la organización. Las estrategias es la determinación de los objetivos a largo plazo. Cuando veíamos los tipos de planeación hace poco, de la planeación estratégica, veíamos que esta siempre era orientada a largo plazo. No, se largó la lluvia. Tenemos los procedimientos, son planes en los que se establece el método para una actividad, es decir, cómo vamos a hacer tal actividad. Están los manuales de funciones, por ejemplo, los manuales de procedimiento, cómo hacer cada una de las cosas, el manual de funciones de cargo, bueno, en fin, de acuerdo a lo que la organización en particular así considere. Tenemos también lo que son los presupuestos, son los resultados esperados expresados en términos numéricos, es decir, es aquellas proyecciones que hace la organización en la planeación para ver si será rentable, la tasa interna de retorno, la oportunidad que hay en el mercado de invertir, el valor presente neto, bueno, diferentes tipos de cálculos que se hacen y que se expresan en términos numéricos para la toma de decisiones a ver si el negocio se va a hacer, si es viable o no. Las políticas son las normas que orientan la toma de decisiones administrativas sin constituir específicamente la decisión. Es decir, las políticas lo que hacen es orientar las decisiones que se toman, más no son tan rígidas, simplemente nos dan como una especie de límite en el cual nos basamos, en el cual nos dirigimos para la toma de una decisión. Están los programas. ¿Qué son los programas? Son los conjuntos de planes que se apoyan en un presupuesto. Es decir, los diferentes tipos de planes, objetivos, las metas, los programas, los presupuestos, todo este tipo de planes, pero apoyado con un presupuesto, apoyado con dinero. Y tenemos lo que son las normas o las reglas. Son acciones específicas obligadas sin discrecionalidad. Es decir, a diferencia de las políticas que guían la toma de decisión, las normas son más específicas, no dependen de las personas o su interpretación. Por ejemplo, no fumar. Esa es una norma que no hay interpretación a ella y no depende de la persona, que son muy específicas en casos que no condicionan lo que la persona piensa acerca de ello que está sucediendo, simplemente es clara en lo que dice. Bien, acá da una idea de todo y después lo que va a seguir está muy relacionado con esto. Habla de los planes y fíjense lo que los encontramos. De June Hampton, que habla un poquito acá de planes estratégicos, planes operativos y también habla de otro tipo de planes acá. La planeación maestra, que la planeación maestra dice que convierte tanto la planeación agregada, que es una planeación de base agregada y de largo alcance acerca de la cantidad de tiempo de producción, por eso está relacionado con producción, y la planeación maestra de la producción, que convierte al plan agregado, a eso que estoy haciendo en producción, en unidades finales específicas. Así que fíjense que acá un poquitito habla de estos planes. Lo que le agrega es el plan táctico.
pero de estos tipos de planes habla el video. Por eso es fundamental verlo, este video, y va a ver, y hay preguntitas. Después Tomás Torres Hernández dice, la planeación considera que es planificar, es tomar decisiones anticipadas, así que no descubrimos nada nuevo, es decir, cuando el hecho futuro que deseamos implicar un sistema de decisiones. Así que no tenemos nada nuevo. Y acá dice, para el largo plazo, para la planificación a largo plazo, tenemos que tener una serie de etapas, que no vamos a encontrar ningún tipo de novedades. Definición de objetivos, definir estrategias y cómo lograr los objetivos, definir programas para ejecutar estrategias definidas, de acuerdo a esos objetivos, definir actividades, de acuerdo a esa estrategia, las tareas para la ejecución del plan, y terminamos con ¿qué? Evaluación, control y retroalimentación. Así que no descubrimos nada nuevo. Se largó el agua acá, así que se viene una lluvia fuerte. Después habla un poquito de las empresas globales, donde está el concepto de relocalización, que un poquito hablamos, de acuerdo a que a la producción en su país de origen o a la descentralización de esa producción, acercando la fabricación al centro de consumos. Y acá hablamos antes de por ejemplo, si uno se dedica a fabricar helados, una fábrica de helados, ¿dónde va a ponerlo? No lo vamos a poner en la zona sur porque la zona de ventas va a ser menos si lo ponemos en zona norte. Entonces, eso tenerlo presente en el momento de la relocalización de la planta. A eso es un poquito alusión, al tema de la localización de la planta en un lugar donde pueda llegar a esas personas. Entonces, por eso hablo un poquito de esas empresas que son globales, que también acercan ese producto a la zona donde está el cliente. Y también agrega qué cosa. Acá un poquito agrega el tema de la computación en la nube, también aparece dentro de estas empresas globales, las Internet, la IoT, Big Data, que reducen los costos a nivel global, que esto es una realidad. Y acá pregunta cuáles son los planes principales de proceso administrativo. Y acá tenemos tres que son fuertes: el táctico, el estratégico y el operativo. El económico en el negocio no tiene nada que ver, pues son los tres planes. Los otros están relacionados con factibilidad. ¿Está claro hasta acá? ¿Descubrimos algo nuevo? Estamos afirmando conceptos de lo que veníamos hablando y ampliando conceptos. Acá también habla de la incorporación de la robótica, la inteligencia artificial, también habla, y después habla también de realidad aumentada. Toma también el concepto de realidad aumentada como parte de estas estrategias. Así que, y acá dice, permite realizar muchas tareas en el campo laboral con mayor eficiencia, rapidez que los humanos, que tiene una serie de situaciones, días libres, nivel de salario, etc. Así que no descubrimos nada nuevo con esto. Y habla con las nuevas tecnologías que están asociados a estos enfoques globales. Acá Garnero habla un poquitito sobre la aparición de Industria 4.0, donde habla de las empresas del futuro, sobre la cual está la tecnología de la información y comunicación, y también dentro de Industria 4.0, que aparece fuera de IoT, aparece también la realidad aumentada, la computación en la nube, que ya está hablando, 3D, la ciberseguridad, los sistemas de integración y otros que emergen por convergencia. Estos de Industria 4.0 hay preguntitas. Así que acá tienen lo que los dice, que forma parte de Industria 4.0. Y también Torres Hernández tenemos que tener en cuenta que hace alusión a qué, a lo que es Shooting Time, justo a tiempo, vuelve a remarcar, el outsourcing, la contratación, y también hace otro concepto, benchmarking, que es compararse con competidores. Estos sí son conceptos para tener en cuenta, lo que habla Garnero y lo que habla Torres Hernández. Eso para tenerlo en cuenta.
ese que era allá. Vamos, Sanders. ¿Preguntas hasta acá? De todo esto que estamos viendo. Ana Sofía, Roberto. Todavía no, profe. Perfecto. Acá empieza a hablar sobre las unidades estratégicas de negocio, que esto es muy conocido en las empresas, donde como una división de operaciones de una firma que sirve para el segmento de un producto o mercado y su método en una zona geográfica. En una organización puede existir varias unidades de negocio, donde confiere autoridad para que se tomen su propia decisión estratégica conforme a la directiva de la empresa y que se cumpla con objetivos corporativos. Creo que donde están ustedes se da mucho en las unidades de negocio, en las web. Creo que Roberto debe darse mucho en el contexto y por ahí Ana Sofía también, ¿no? Las unidades estratégicas de negocios en el ámbito donde están desenvolviéndose en estos momentos en las empresas. Sí, completamente de acuerdo. Y Roberto pasa lo mismo por USA. Sí, aunque no es mi área de trabajo, pero sí, entiendo el formato. Perfecto. La administración estratégica, no, acá no tenemos nada nuevo para agregar. Los especialistas, empresas globales, habla mismo. Bien, los programas, acá un poquitito ahora de los programas. Esto sí. Dice, al concepto de programas funcionales de acción nos remitimos a la idea de una estructura funcional. En la división del trabajo se agrupa por principales actividades o funciones que deben realizarse dentro de la organización, como ser venta, marketing, recursos humanos, etc. Y dice que considera un sistema de operaciones que se divide en sus sistemas, de acuerdo a Torres Hernández. Esto es bueno tenerlo. ¿Cuáles son? Que no descubrimos nada nuevo. Las técnicas, producción, operaciones, fabricación y transformación. La financiera, búsqueda de capitales, la de seguridad empresarial y organizacional, las comerciales, compras, ventas, cambios, incluido el marketing, las contables, inventario, balance, costos, precios, estadísticas y las administrativas. La de previsión, organización, dirección, coordinación y control. Así que acá no descubrimos nada nuevo. Con respecto a la relación estrategia-estructura, que ya venía hablando, habla un poquito de la parte geográfica, la expansión geográfica, la expansión de producción, no descubrimos nada nuevo con las unidades estratégicas de negocios. La relación entre estrategia organizacional, lo vemos este video, se animan a verlo, son 4 minutitos y vale la pena verlo. Y después ya falta poquito para terminar el módulo. No hay, vamos a ver este video. Estrategia es una compañía de consultoría enfocada en planeamiento estratégico. Hoy tengo el placer de presentarles el 7º video sobre planeamiento estratégico. Este en concreto trata sobre la formulación estratégica. Disfrútenlo. Lo más importante en el momento de formular estrategia es ser capaz de diferenciar a la compañía del resto. Y hay 4 elementos que deben capitalizar esto. El primero tiene que ver con la definición del segmento al que se dirige la organización. El segundo con el posicionamiento de la compañía, que incluye lo que la diferencia del resto, que es lo más importante de la formulación estratégica. A continuación se definen los objetivos de la organización y finalmente se formula la estrategia, o sea, la manera de diferenciarse del resto y de lograr los objetivos. El punto de partida de toda definición estratégica es el cliente. Hay que definir claramente a quién se dirige la compañía. Este es un paso fundamental para entender el mercado, su tamaño, cómo se compone, lo que necesita, quién lo atiende y por qué se toma una u otra decisión de compra. Segmentar entonces permite precisamente esto, pero sobre todo facilita que la organización se especialice en quien verdaderamente es importante. En cuanto al posicionamiento, durante el proceso de formulación estratégica hay que definir cómo se quiere ser percibido. Pero sobre todo es importante que el público objetivo entienda de qué manera la empresa se diferencia del resto.
Y es precisamente ese elemento del posicionamiento el que debe interiorizar toda la organización y trabajar en desarrollarlo si no se tiene y en capitalizarlo si ya hay algo que claramente diferencia a la empresa del resto. Sobre los objetivos, dan foco y dirección a la organización. Y el foco es fundamental porque orienta a la empresa en lo que verdaderamente es importante, y es que en la formulación estratégica es tan importante tener claro lo que se debe hacer como lo que no se debe hacer. Las estrategias indican qué va a hacer la empresa para diferenciarse y para lograr los objetivos. Para definirlas se debe tener claro lo que se quiere lograr, a quién se dirige la compañía y sobre todo cómo se pretende diferenciar del resto. Debe haber por lo menos una estrategia que construya la ventaja competitiva sostenible en el tiempo que permitirá a la compañía diferenciarse. Esto si no existe algo que ya diferencia a la empresa del resto. En ese caso debe construirse una estrategia que lo capitalice. En definitiva, la definición de la formulación estratégica tiene 4 partes: la segmentación, el posicionamiento, el establecimiento de los objetivos y la construcción de las estrategias. En cuanto a la definición de las estrategias, lo más importante es que éstas señalen de qué manera la compañía se diferencia del resto. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Cuenta su empresa con objetivos bien definidos que orientan a la organización y señalan lo que desea lograr? ¿Se tiene claro a quién se dirige la empresa? ¿Ha definido qué hacer para diferenciarse del resto, para atender a su público objetivo y para lograr sus objetivos? Los invito a pensar sobre esto. Si han disfrutado este video y lo... Bien, entonces ahí habla un poquito, afirma el concepto de estrategia. ¿Y con qué termina? Con 3 elementos que siempre van a estar presentes. Habla un poquito, estos personajes, Stone, Freeman y Gilbert, hablan de que decisiones programadas, la que la tenemos siempre, por ejemplo, devolución de mercancías, acá dice, las decisiones no programadas. Cuando se trata de decisiones más importantes con una solución específica, abordan problemas menos frecuentes o excepcionales. Así que no descubrimos nada nuevo con este tipo de decisiones. Y también tenemos 3 elementos. ¿Qué tenemos? Los riesgos, que siempre el riesgo siempre está presente. Tenemos certeza y tenemos incertidumbre. Incertidumbre, que dice, es muy poco conocido, no sabemos lo que va a pasar. Los riesgos siempre están presentes y que es imposible pronosticar el resultado, aunque se cuente con la suficiente información para pronosticar probabilidades que conducirán al estado deseado. Y también tenemos el tema de la certeza. Siempre va a estar presente. Y termina con el modelo racional de toma de decisiones. Que este modelo hay preguntitas, que son 4 etapas. La primera, ¿cuál es? Investigar la situación, que incluye 3 aspectos: definir el problema, diagnosticar las causas e identificar los objetivos de esa decisión. En base a esto, trabajo con un torbellino de ideas. Pongo en juego la creatividad de modo a generar una lluvia de ideas, sea en forma individual o en grupo, de manera espontánea, de acuerdo a esta situación. Y de acuerdo a ese torbellino de ideas, evalúo cada alternativa. Y donde pregunto algunas preguntitas. ¿Es viable la alternativa? ¿Representa la alternativa? ¿Cuáles son las posibles consecuencias para el resto de la organización? Si esto va bien, recién ahí se selecciona la alternativa, la implemento y la monitoreo. Y con esto termina un poquito el módulo. Si vamos a las tareas que tenemos que hacer dentro del foro, el foro es simple, hay que contestar una sola preguntita. ¿Qué tipo de estructura organizacional será más conveniente para las empresas en un futuro cercano? Siempre fundamente, copien la pregunta y fundamenten la respuesta con algún autor, como venimos conversando. Y por otro lado, la otra tarea, que es la de que hacen en grupo, ¿qué dice acá?
Los siguientes conceptos son claves. ¿Qué te dice? En un informe por escrito, realiza un breve análisis del tipo de planeamiento en relación a los tipos de organización que aplican las empresas, con un enfoque con un horizonte temporal. ¿Y qué dice? ¿Qué hay que tener en cuenta? La situación externa de la empresa, situación interna, visión estratégica, estrategia de transformación, estrategia competitiva y medición de performance. Un poquito relacionado con esa planificación, que está hablando de este tipo de situaciones. Y, lógicamente, respetando normas APA. Si piden normas APA, es tipo ensayo. Mencionen, hagan una introducción, hagan un desarrollo y mencionen autores del módulo. Los que están escuchando la clase, por favor, que cada integrante del grupo lo entregue, porque si algún integrante no lo entrega, les queda como ausente el trabajito, el trabajo práctico. Entonces, desarrollen estos conceptos que nos está pidiendo dentro de ese análisis que hacen. Entonces, para que no haya sorpresas y después que algún integrante del grupo que les quede sin entregar el trabajo. Vean como consejo los dos videos, el video que di para otra comisión y el video que doy para esta comisión. Entonces, reforzando los conceptos y pregunten cualquier duda que hay. ¿Está claro? Lo que está escuchando Ana Sofía, ¿alguna duda, pregunta, consulta? No, profe, no. Todavía no. Perfecto. Después cuando surjan, pregunta. Roberto. Todo bien por ahora. Voy a leer bien el texto de nuevo. Perfecto. Bien. ¿Pueden armar ustedes grupo? ¿Ya tenés grupo, Ana Sofía? Sí, yo ya estoy en contacto con una compañera y bueno, estamos. Perfecto. Sí. Sí, igual yo mandé un mensaje al grupo de WhatsApp y me respondió un compañero. Ah, excelente, Roberto. Maravilloso. Dejo de grabar. Vean, por favor, los dos videos de las dos comisiones. Sí, profe. Para que no haya ningún tipo de problema. Dejo de grabar. Esperen que